Que la gracia de Dios esté con ustedes y con sus familias y los acompañe siempre. Les damos la bienvenida nuevamente a este encuentro de amor con el Dios que nos ama y que nos ha creado para el amor. Vamos a pedirle su bendición en este día, en esta charla, en este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los ángeles y los santos, podamos escuchar tu voz que nos llama, que nos reclama, que nos enamora, que quiere de nosotros un encuentro íntimo para poder cumplir en nosotros la santa voluntad del Padre. A través del Espíritu Santo pedimos, Señor, que nos hagas llegar la gracia más urgente, de la cual adolezca nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra familia. Abre nuestro entendimiento, nuestra memoria, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser, a tu acción salvífica, al amor que brota de tu corazón, herido por todos los hombres en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté pues con ustedes. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes en este encuentro número 7. Oficialmente llevamos una semana, 7 días. Qué belleza, porque ha sido como un caminar para algunos muy complejo de empezar. Pero Dios tenga en cuenta todos sus esfuerzos y que les aplique en méritos para sus almas y la sanación de sus familias. Los animo pues a continuar, porque hoy jueves, viernes y sábado nos quedan 3 temitas que vamos a ver antes de pasar a la tercera parte de este taller de sanación de la familia, que es la oración de intercesión, con una novena bíblica que vamos a estar llevando a cabo 9 días por el papá y 9 días por la mamá. Pero ya vamos a explicar un poquito más. Hoy el tema es la oración. ¿Qué es verdaderamente la oración? ¿Cuáles son esos como que desafíos que yo enfrento al momento de orar? ¿Cuáles son también las gracias que Dios quiere darme a través de la oración? ¿Y cuál es la importancia de la oración en este momento que estamos viviendo del taller de sanación de la familia? Esos son los 3 temas que vamos a ver hoy. Y mañana vamos a ver cómo hacer oración con la palabra de Dios. Muchos de ustedes dirán, ay no, yo eso ya lo sé, ¿para qué más? Bueno, no está de más, quizá aprendan algo nuevo. Partamos del hecho de que Dios todos los días tiene algo nuevo que entregarnos. Con mucha humildad nos vamos a disponer para aprender un poco más de lo que Él ha dispuesto que vivamos en este taller. Bueno, cuando vamos a hacer oración nos enfrentamos como con algunos desafíos, como con algunos obstáculos también. Podemos llegar a pensar que quizá no sabemos orar, cosa que es cierta porque dice la misma Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos inenarrables, con sonidos inefables. En Romanos 8:26 encontramos lo siguiente. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos inefables, con sonidos que no se pueden comprender. Él escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Impresionante lo que hemos escuchado aquí.
nosotros no sabemos realmente pedir como conviene, pero el Espíritu viene en auxilio nuestro y suscita en nosotros el deseo de hacer oración. Entonces vamos a ir describiendo, vamos a ir nombrando algunos de los obstáculos más grandes cuando vamos a hacer oración y a la vez como la respuesta de parte de Dios, como que no vea, esto no es así, sino de esta manera. Muchos de nosotros pensamos, yo no sé hacer oración, y eso es cierto. No sabemos hacer oración, sin embargo, la oración es un mandato. Y a medida que nos vamos ejercitando en la oración, es como alguien que no sabe hacer algo, como que alguien que no sabe cocinar, por ejemplo. Y empieza a cocinar, así no sepa, con instrucciones, con directrices, esa persona se va a terminar volviendo en una experta si lo hace todos los días. ¿Cuándo podemos decir que alcanzamos un nivel experto? Según la ciencia humana, cuando alcanzamos 10.000 horas haciendo lo que hacemos, imagínense. 10.000 horas haciendo lo que hacemos, somos expertos. Digamos que tenemos mucho camino por delante, que no alcanzaremos la experticia sino hasta después de 30 años de hacer lo que hacemos. Pero no nos desanimemos, porque en el camino vamos a encontrar respuestas y pequeños consuelos. Entonces, el tema de la oración en realidad es un tema que me mueve mucho, que me llena, me colma, porque en los momentos de oración es cuando yo he tenido como los mayores consuelos de mi vida, donde uno se encuentra como muy perdido y llega la oración y es como aliciente, como consuelo y descanso. Pero bueno, ahora, otro obstáculo entonces, para superar ese obstáculo de que yo no sé orar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que en realidad yo no sé orar, con humildad me acerco a Dios y Él me va a enseñar. Con humildad no sé orar, reconozco, pero también con confianza de que el que hace perfecta mi oración no son la elocuencia de mis palabras, sino la sinceridad de mi corazón y la disposición que yo ponga para que el Espíritu Santo haga oración en mí, cada sentimiento, cada pensamiento, cada palabra, cada obra. Él es el que hace la oración. Bueno, con esa confianza nos vamos a abandonar. Él es el que va a hacer la oración. Él sabe lo que necesitamos. Muchas veces también nos podemos sentir tentados a pensar, no, yo para qué le voy a pedir eso a Dios, eso como es de difícil, eso está muy imposible. Bueno, hay que aprender también a orientar los deseos del corazón. Dice la palabra de Dios que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y eso lo dice en Mateo 6:21. Dice lo siguiente. Lo vamos a leer desde el 19. No amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que lo corroen, y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que perforen y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces Dios quiere ser el custodio de nuestro corazón y todas las intenciones que tenemos en Él. Para eso basta algo. O sea, cuando yo digo, no, es que Dios, ¿por qué Dios no me puede dar esto? Es que es muy difícil, esto es casi imposible. Hay una práctica espiritual que yo acostumbro mucho en mi vida de oración, en mi vida íntima con el Señor, y es purificar la intención. Y si nos vamos a la vida de los santos, ellos en todo decían que se cumpla la voluntad de Dios, ¿cierto? Ellos eran dóciles al querer de Dios. Eso también nos pide el Dios que nos ama a nosotros. Miren, Él sabe lo que nos conviene. Y también dice la Biblia, si un hijo le pide a un padre un pez, ¿acaso le va a dar una piedra? ¿Ustedes creen que ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? El Dios, que es toda bondad, no les va a dar lo que ustedes pidan, pero si piden conforme al Espíritu de Dios. Por eso es muy importante, primero, dejar que el Espíritu Santo ahonde en lo profundo de nuestro corazón y haga oración nuestros verdaderos deseos del alma. Cuando nosotros pensamos, vamos a hablar de varios ejemplos. Por ejemplo, pensamos en qué rico ganarme la lotería. Ay, qué bueno sería yo tener un trabajo que me paguen muy bien. Qué bueno sería yo tener un esposo que me ame mucho. Irme de viaje
y pasear y estar súper bien y estar siempre aliviada y que mi familia toda esté aliviada, que mejor dicho no nos pase ninguna tragedia, no nos pase nada malo. Eso sería fantabuloso, eso sería maravilloso, eso sería el sueño para yo ser completamente feliz. Lo que estamos anhelando en el fondo, cuando queremos todas esas cosas, no es en realidad ganarnos la lotería, porque si ustedes se ponen a ver cuántas personas que se ganan la lotería y que se vuelven millonarias de un día para otro son felices. No, por el contrario, sus familias se destruyen, caen en un montón de vicios, entran en un estado de depresión impresionante porque es un cambio muy abrupto, porque pierden las cosas que ya tenían, una estabilidad, un orden, un trabajo. El trabajo dignifica y el dinero llega a desplazar todo eso. Bien lo dice la Biblia, que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando yo quiero ser feliz a mi manera, lo que hago es herirme aún más y herir a todos aquellos a quienes amo. Entonces, por eso conviene mucho yo dejar en las manos del Señor y que Él sea Dios. Dejar en las manos del Señor esta necesidad que yo tengo y ir a lo profundo del corazón. ¿Cómo nos damos cuenta realmente cuál es la intención que tenemos? Vamos a hacer una práctica muy sencilla, como les decía, yo la hago para mí como modo de exhortarme. Realmente esto sí es lo que quiero. Entonces, usted quiere esto, ganarse la lotería, siguiendo como con el mismo ejemplo. Sí, ¿por qué? No, porque es que tener plata es muy bueno. ¿Por qué? Porque es que nos da como cierta libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Como un niño chiquito. Y de tanto ir al por qué, va a llegar un momento en el que vamos a tener una respuesta verdadera. Y aunque todo lo anterior que hemos dicho es cierto, quizá tener dinero es cómodo, es menos cansado que trabajar, es más certero, es decir, yo no tengo que estar con la incertidumbre, ¿qué voy a tener? ¿Cómo voy a hacer para pagar esta deuda, para tener esta solvencia, para tener un vehículo, para comprar casa, para educar a mis hijos? O sea, toda esa incertidumbre de pronto nos da un poco de descanso, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando vamos al verdadero motivo por el cual queremos esto, la razón es casi siempre la misma, porque quiero ser feliz a mi manera. Dios también nos puede dar la felicidad con un trabajo donde tengamos que madrugar, con hijos que atender, con dificultades económicas quizá. Él también nos puede hacer felices ahí. Y Él es el que sabe cómo vamos a ser verdaderamente felices. Y cuando ustedes se ponen a ver las personas que tienen toda la vida solucionada, yo conozco muchas personas que tienen la vida solucionada y son muy infelices, sufren mucho por otras razones, tienden mucho a la depresión, porque su vida carece de sentido, carece de motor. Entonces, vamos a hacer esa práctica cuando tengamos como una intención, ir a la verdadera razón. ¿Yo por qué quiero esto? Esto sí es lo que más gloria da a Dios. Sí da gloria a Dios que yo esté de paseo en paseo. Y yo no estoy diciendo que descansar esté mal, pero hay que ordenarse. Hay que ordenarse. Y aprovechar al máximo todo aquello que Dios nos ha puesto para su mayor gloria. Aprovechar esos talentos con los cuales Él nos ha dotado. Y saben que la oración como gracia sobrenatural, cuando el Espíritu Santo nos asiste, es un regalo, porque empieza a ordenar nuestras dificultades. Muchas personas piensan que para hacer oración es necesario estar en un ambiente tranquilo, no tener problemas. Por el contrario, la oración llega a ser el descanso del alma. La oración llega a ser ese motivo por el cual yo me acerco a Dios y encuentro en Él respuesta. Muchos de ustedes llegan y están muy alterados y empiezan a hacer oración y se sosiegan, se tranquilizan, como que encuentran una salida, como que les permite incluso pensar mejor. Bueno, vamos a hablar del último obstáculo y es cuando quizá yo no recibo lo que quiero de parte de Dios. Eso mi corazón experimenta como frustración y ya no quiero seguir orando. Es decir, yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo y en mi trabajo pues Dios no ha suplido todavía. ¿Cómo administrar esa frustración para la mayor gloria de Dios?
Y miren, no está en nuestras manos el conceder. Nosotros simplemente nos debemos disponer y Dios va a hacer. Y de acuerdo a nuestra fe, Él nos va a dar, pero también de acuerdo a su misericordia, porque muchas veces Él ve que nosotros no tenemos la suficiente fe. Nos va a dar de acuerdo a su misericordia. Él va a poner lo que hace falta. Y quizá estamos pidiendo un trabajo donde suplir las dificultades que quizá tenemos. Yo hablo de la parte económica porque es quizá lo que Dios toca más profundamente en el corazón del hombre. Supongamos, Él nos pone un vacío en el corazón y todos tenemos ese vacío, pero no todos acudimos a Él, sino cuando vemos que ese vacío se empieza a manifestar en las cosas sensibles y visibles. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, la pérdida de la salud. Cuando vemos que ese vacío en el alma que todos tenemos trasciende a la parte física, a la parte corporal, a la parte tangible, sensible y visible, ahí sí mi mundo se empieza a desmoronar. Esas máscaras se empiezan a caer, lo que hablábamos ayer. Esas máscaras y esos miedos con los que vivimos y en base a los cuales tomamos decisiones empiezan a derrumbarse y empieza a salir realmente a flote quién soy yo verdaderamente, quién es mi familia y en quién estamos confiando. Y eso, cuando llegamos a ese punto, es que Dios puede empezar a orar. Cuando se acaben nuestros argumentos, cuando se acaben nuestras justificaciones, cuando se acaban nuestros consuelos o la forma de nosotros ser felices a nuestra manera, es como Dios puede tocar verdaderamente nuestro corazón. Porque si nosotros creemos que todo no lo sabemos, que tenemos la solución para cada cosa, Dios es un caballero y Él se hace a un lado y espera a ver cuándo es que yo lo necesito. Y cuando yo le digo, Señor, ven en mi auxilio que yo te necesito, Él sale corriendo. Pero muchas veces nos pone a esperar la respuesta. ¿Y por qué nos pone a esperar? Porque quiere purificar nuestra intención y porque también nos quiere perfeccionar y quizás hacer que nosotros nos despojemos de egos, de vanidades, de orgullo, de soberbia, de querer. ¿Ustedes imaginan que Dios actuara como que actuamos nosotros con nuestros hijos a veces? Los que tienen hijos se habrán dado cuenta que cuando ellos piden algo, uno no siempre puede decir que sí. Uno espera un momento y así sea bueno lo que ellos piden. Hay que esperar porque hay que aprender a fortalecer esa voluntad y a ordenarla. Si no, nos volvemos niños caprichosos, como son nuestros niños cuando están aprendiendo a caminar, a hablar, cuando empiezan a comer por sí mismos, que todo lo quieren hacer ellos. Entonces son, mamá, dame agua, por ejemplo. ¿Y quién dijo que es malo tomar agua? Pero mientras yo me levanto, voy y le sirvo el agua, él arma la pataleta porque no sabe esperar, porque es impaciente y es algo que está como muy arraigado a nuestro corazón. Entonces Dios trabaja nuestra voluntad poniéndonos a esperar un poquito. Pero mientras esperamos, debemos confiar en que si estamos en su voluntad, si estamos viviendo lo que Él quiere que vivamos, nuestro corazón va a tener el descanso y la respuesta que necesita en el momento oportuno. Yo recuerdo cuando yo hice la primera treintena a San José, es algo muy precioso. Yo no lo canso de decir, no me canso de decirlo porque ya nos habíamos consagrado a San José, eso fue en plena pandemia, pero digamos que yo no sabía ni siquiera por dónde empezar. Es una confusión y una inestabilidad que nos inunda a todos, y más en un momento tan angustiante como la pandemia, como el inminente peligro de muerte, como qué va a pasar con los empleos, qué va a pasar con la salud, que no puedo ir a visitar a mis seres queridos, qué va a pasar con tantas cosas, ¿cierto? Entonces, yo empecé a hacer mi primera treintena. Y cuando hice la primera treintena, yo todos los días lloraba. Había perdido un bebé en ese momento. Eso fue más o menos en junio. Y hacía como un mesecito había perdido mi cuarto bebé. El bebé pues se me vino espontáneamente. Tuvimos una pérdida y pues en la clínica no nos pudieron ayudar. Antes me aceleraron como el proceso de aborto. Con una revisión médica que me hicieron, me aceleraron el proceso de aborto y a las 2 horas yo perdí el bebé. O sea, fue completamente lo contrario. No nos ayudaron, sino que fue para peor, ¿cierto? Pero bueno, Dios lo permitió así y fue algo muy doloroso. Mi esposo y yo estábamos en casa en medio de la pandemia y era muy angustiante porque aparte tenía un contrato. Yo en ese momento había cogido un contrato de unos tapabocas y me habían dado un adelanto de dinero. Entonces
cuando yo empiezo a hacer la treintena, había perdido a mi bebé. Las personas a las cuales les tenía este contrato me estaban presionando mucho. Yo les dije, vamos a atrasarnos 2 días, no puedo entregarles en el día que yo les había dicho porque tuve esta dificultad de salud, perdí un bebé. Las personas no fueron comprensivas para nada y estaba yo en un momento como de angustia. ¿Por qué les cuento eso? Porque yo creo que ustedes piensan, no, es que a Sandra no le pasa nada malo, ella tiene la vida perfecta, ella todo lo tiene solucionado, tiene un esposo que la ama, una hija preciosa, vive una vida sacramental, mejor dicho, pero no siempre ha sido así, porque la dificultad toca la puerta de nuestro corazón en todo momento. Entonces, ese momento fue, pues eso fue hace 4 años, pero digamos que Dios nos lleva a madurar nuestra fe en las dificultades. Y nos pone a esperar y nos pone a confiar en Él. Y para eso nos esfuerza hasta que lleguemos al límite de la paciencia, al límite de la confianza, al límite del amor, al límite de la espera, al límite de todo. Y como que nos esfuerza, como que nos lleva al límite y nos dice, mira, esta es tu paciencia, pero yo la quiero ensanchar aún más, aún más. Y eso lo hace a través de la oración, de la espera confiada en Él. Bueno, resulta que en esa pandemia, entonces yo perdí el bebé, tenía el contrato de los tapabocas, iba atrasada 2 días y estas personas no me dieron espera y me dijeron, no podemos esperar, te vamos a mandar a cobrar con los de la moto. Y yo, ¿qué? O sea, yo quedé como, Jesús de la misericordia. Eran médicos, o sea, yo entiendo, eso se hizo en medio del desespero, en medio también de la angustia de ellos, quizá, no, es que quién sabe, ella no nos va a salir con nada. Bueno, efectivamente, los tapabocas estuvieron tarde, como unos días, y ellos me mandaron a cobrar. Yo ahí empecé la treintena, y yo dije, tengo que devolver el adelanto que me hicieron de dinero, no tengo un peso, ¿qué voy a hacer, Señor? No sé qué hacer, pues San José, yo soy consagrada a ti, mi hogar te pertenece, Sagrada Familia, ayúdenme. Y empezábamos a orar, a hacer la treintena, mi esposo no, ni siquiera le salían palabras, él lo único que hacía era acostarse en mi pierna y yo hacía la oración y la estábamos haciendo en comunidad, a través de los audios de WhatsApp, porque ni siquiera teníamos este canal de evangelización, como para decir que todo era más fácil, no, todo era como más difícil. Bueno, en medio de todas esas dificultades fue que salió este canal de evangelización. Imagínense, un fruto de ese momento de crisis fue este canal. ¿Cómo les parece que empiezo yo a hacer esa treintena 1 día, 2 días, 10 días y todo peor? 20 días y yo, Jesús, ¿qué es esto? Yo no voy a aguantar, y yo lloraba todos los días. Y en ese momento yo tuve una experiencia con San José, una experiencia mística muy bonita. Fue la primera vez que yo sentí ese abrazo paternal de San José. Y estaba yo sentada en mi cama, en la orillita de la cama, y ahí tenía el altar, y estaba yo en un llanto y en un desconsuelo, y yo era, Señor, pero ayúdame. Listo, yo te estoy pidiendo que me ayudes a solucionar estos problemas, que me des la paz en medio de esta pérdida con mi bebé. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo ya no voy a pedir nada más. Dame lo que tú creas que yo necesito. Y ahí empezó a suceder un milagro. Cuando yo le dije esas palabras como de abandono, y es un regocijo para mí haber podido llegar como a ese límite, como que ya yo no puedo más, y empiezo a llorar, ni siquiera tenía palabras ya la oración era un llanto, la oración era simplemente un llorar y llorar y llorar, como un desahogarme. Y yo le decía en el interior de mi corazón, ni siquiera me salían palabras hacia afuera, yo decía, Señor, tú sabes lo que yo estoy sintiendo, yo no creo que tú me vayas a dejar abandonada, me he esforzado por hacer todo como tú quieres, como a ti te gusta, por favor respalda mi oración. Y en el corazón yo le decía, te lo entrego todo, no importa lo que vaya a pasar, te lo entrego todo. Pues en ese momento yo cierro mis ojos y yo llorando y llorando, desconsolada, literal. La experiencia fue que yo le dije, San José, abrázame con tu manto. Literal, eso hizo. Me puso su manto sobre mis hombros, me abrazó, y incluso se sentía como ese calorcito y esa presencia, y ya el llanto no era de desconsuelo, sino de consolación. Porque lo que hablábamos ayer,
O sea, cuando Dios nos ve muy desconsolados, pues Él no se va a poner a hacernos una cirugía ahí. Él primero nos va a consolar, nos va a tranquilizar. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que eso fue el día 24. Ay, no. Ya a partir de ahí yo dije, no, que pase lo que tenga que pasar. O sea, eso fue la última semana de la treintena. Pues se acabó la treintena y no pasó nada. Yo seguía con los mismos problemas. Tenía que pagar una cuota en el banco, 1.000.000 de pesos, y no tenía un centavo. Y yo, ay, Jesús, vea cómo queda. Yo es lo que siempre les he dicho, cómo queda uno rezandero y bien mala paga, Señor. Mira, yo no quiero hacer quedar mal tu gloria, tu nombre, qué pena, Señor, por favor, ayúdame. Pues se acabó la treintena, yo tenía que pagar algo en el banco, no tenía ese 1.000.000 de pesos para pagar esa cuota. Y yo en ese desconsuelo, bueno, yo ya dije, yo no, Señor, ya, que se haga tu voluntad, ya, estoy entregada, ya, hágase en mí. No sé qué vas a hacer, qué me vas a ayudar a hacer, no sé cuál es la solución. Estaba yo en el balcón de mi casa cuando recibo una llamada, una persona. La verdad, yo le había contado eso y ni siquiera lo recordaba, que tenía una deuda que había adquirido con mi papá, y eran 25 millones de pesos los que se debían todavía. Imagínense, habíamos tomado 30 millones, habíamos pagado 48, o sea, mensualmente habíamos pagado por 4 años 1.000.000 de pesos, o sea, 48 millones, y todavía debía 25. Yo dije, yo nunca voy a acabar de pagar esto. Algo que yo también le decía a San José en la treintena es que yo le decía, yo quiero ser mamá, por favor ayúdame, y que yo no tenga que trabajar. Si es la voluntad de Dios que yo no trabaje, sino que me dedique a mi hogar y a mi familia. Bueno, eso fue así. En ese desconsuelo encuentro ya la respuesta de Dios con la paz. Él me dio mucha paz esa última semana y yo esperé pacientemente. Tú vas a hacer algo, yo no sé qué. Esa persona me llamó y me dijo, yo me acuerdo que me dijiste que debías un dinero en una entidad bancaria, un dinero de tu papá, un dinero de una deuda de ustedes. Yo quisiera ayudarte, yo quiero darte este cheque por 20.799.000 pesos. Y yo, ¿qué? Y yo miraba el teléfono y yo, ay no, esta persona se equivocó de número. Ay no, pues ¿cómo? En plena pandemia, ¿quién lo va a llamar a uno a prestarle plata? O a dársela. ¿Quién le va a dar a uno ese descanso? O sea, ¿quién? La treintena se acabó un domingo y el lunes pasó esto. Cuando estábamos haciendo la treintena, yo le decía a las muchachas, yo no les abrí mi corazón en medio de las dificultades que yo tenía, porque ellas también tenían sus propias crisis, pero cuando sucedió ese milagro, yo inmediatamente les conté. Y para que no quede duda que fue San José, la persona me dijo, voy a bajar el miércoles, miércoles de San José, y voy a bajar y te voy a hacer esa consignación allá, y que no tengas que pagar más intereses, sino que ya pagaste la deuda. Ahí mismo llamé a mi papá y yo, hágame el favor, pa, ayúdeme, mire, consigas el resto de la plata que nos hace falta porque ya vamos a pagar eso. Y yo, o sea, yo decía, increíble cómo Dios responde. Y esta persona nunca supo que fue un instrumento de Dios, porque nunca hablamos de estas cosas. Quizá ella tiene una espiritualidad muy diferente, pero yo decía, ella nunca supo que fue respuesta de Dios y milagro de Dios para mi vida. Lo que sí les digo, muchachos, es que la intercesión de San José es muy poderosa. La de la Santísima Virgen, la de los ángeles y los santos, es poderosísima. Y desde ahí, yo ya iba a San Juan sin miedo, mejor dicho, y yo decía, no, lo que yo le pida al Señor, y así ha sido. Él no me lo da en ese mismo momento. Muchas veces me lo da, imagínense, yo le hago el primer día de la treintena, la primera semana, y ¡pum! El milagro, la respuesta que yo necesito. Eso sí, yo me cuido mucho de pedirle al Señor, Señor, pero que en todo se cumpla tu voluntad. Aprendí a confiar que sus planes son mejores que los míos. Yo le estaba pidiendo 1.000.000 de pesos para pagar ese mes de esa deuda, y Él me dio con qué pagar toda la deuda. Imagínense. Bueno, ya este pequeño testimonio para que aumenten su fe, para que crezcan en amor, para que crezcan también en confianza hacia Dios, a través de la intercesión de San José. Nuestro Señor entonces nos quiere dar unas gracias a través de la oración. A través de la oración Él quiere constituir descanso para nuestra alma. Él quiere que lleguemos a su presencia y descansemos. Y es que miren, si uno no aprende a descansar en Dios, aprende
a descansar en el mundo. Y a descansar en el mundo es seguirse haciendo heridas. Entonces por eso Dios quiere constituir descanso para nuestro corazón. Por eso la oración es descanso para nuestra alma, porque el Dios que nos creó sabe lo que necesitamos. Quiere que le contemos, quiere que tengamos palabras para dirigirnos a Él. Y lo que nos haga falta, que le pidamos el auxilio al Espíritu Santo para que Él sea respuesta, para que nos diga, vea, en nuestra angustia muchas veces nos falta palabras, sabiduría, cómo sabernos expresar para Dios, pero el Espíritu Santo sabe cómo ahondar en los misterios de Dios a través de nuestra propia realidad. Para Él nuestra realidad no es extraña, no es desconocida, no es una cosa imposible de vencer, no, Él lo entiende. Dios quiere enseñarnos también que la oración nace en su corazón. La oración nace en su corazón. Cuando ustedes van al Génesis, vamos a volver al Génesis 3:16. Quienes no se han leído los primeros 3 capítulos de Génesis, los invitamos a completar esa tarea. Tienen esta tarea tan importante. Génesis 3. Vamos a leer desde el 9. Adán y Eva ya habían caído en pecado mortal. Lo primero que Adán y Eva hacen es esconderse, o sea, ya no pueden salir presurosos a ese encuentro hacia Dios. Entonces Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Cuando hemos pecado, nunca Dios se porta más misericordioso, más clemente, y nunca sale al encuentro más generosamente como cuando estamos alejados de Él, como cuando estamos en pecado. Nosotros tendemos a pensar también que el pecado nos hace indignos, y es cierto, pero por la misericordia de Dios, Él viene a nuestro encuentro, no porque yo sea muy bueno, sino porque Él es muy misericordioso. No por mi bondad, sino por la suya, es que yo puedo salir al encuentro de Él. Y más que yo salir al encuentro de Él, cuando tenemos esa invitación a la oración, ténganlo por seguro que es una oración que ya se gestó en el corazón de Dios. Ya es una oración que salió del corazón de Dios Padre, que quiere tener esa intimidad conmigo, que quiere darme descanso y que sale y me llama y me dice: hijo, ven, quiero estar contigo. ¿Dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Por eso vamos a aprender a hacer oración con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es donde Él ha puesto la cita. Dice mi director espiritual eso, y a él le aprendimos cómo hacer lectio divina, porque yo, la verdad, muchachos, hasta el año pasado supe hacer una lectio divina. Yo pensé que lo que yo había hecho anteriormente era una lectio divina, y no era así. Muy diferente la lectio divina que yo hacía. Cuando ya mi director espiritual me enseña cómo hacer la lectio divina y me lo pone de tarea, y me dice: no vas a faltar a esta cita que Dios te ha puesto, Dios pone la cita en su palabra. Y la palabra también que oímos en la Eucaristía también aplica. Y el sacramento, que es Cristo, hecho palabra y hecho también sacrificio. Ahí es donde Dios ha puesto la cita. Muchos esperan encontrar a Dios en cosas sobrenaturales, y si se dan, amén. Pero nosotros no podemos estar viviendo de cosas sobrenaturales, porque Dios nos ha dado un entendimiento para nosotros poder asimilar estas verdades de la fe, para poder comprender qué es lo que conviene a mi alma y qué es lo que Dios quiere y exige de mí. Y si yo soy su hijo, me tengo que empezar a comportar como hijo. ¿Y qué hijo no va donde el padre y lo visita? Pues sería un hijo muy desnaturalizado, el que abandona a su padre. Por eso muchos de nosotros necesitamos ese encuentro íntimo con la oración. Aquí vamos a aprender, dentro de este taller de la sanación de la familia, lo que no les hemos contado es que se ha vuelto como un taller de contemplación. ¿Cómo llego yo a una contemplación? Un taller de contemplación, porque no hay lugar donde yo pueda sanar más que en la presencia de Dios. Eso debe estar claro. Y no importa las palabras que salgan al exterior, sino las que realmente, la intención que mueva mi corazón, esa es la que verdaderamente cuenta y vale. Miren, cuando Dios ve que el hombre pecó, Él no sale y le dice: Adán, ¿qué hiciste? A ver, cuénteme. No, Él sale con voz de padre y le invita: ¿dónde estás, Adán?
Y dice también a la hora de la brisa, porque la brisa es la hora del encuentro. La hora del encuentro es la oración. Por eso es necesario que nosotros sepamos esta verdad y que nos apropiemos de que verdaderamente en las manos de Dios es que tenemos descanso. Es que cometí el peor pecado del mundo, es que Dios no me va a perdonar. Dios sí te va a perdonar. Lo único que Él necesita es que te acerques como Él te lo pide, a través de su palabra. Por eso vamos a aprender a hacer la lectio divina, y a través de los sacramentos. Punto, ya. Él no necesita más. La novena que vamos a hacer bíblica, el lunes empieza, tiene unas condiciones para que pueda obrar en nosotros, porque vamos a trabajar la voluntad. Es decir, nosotros, voy a hacer ese pequeño paréntesis antes de que se me olvide, porque no hemos dicho acerca de esa novena que empieza el lunes. Empieza el 19 de febrero y termina el 8 de marzo. Todos esos días no podemos faltar a la Eucaristía. No pude ir presencial, pues la vas a buscar en internet, una Eucaristía en vivo, y la vas a vivir. Y es más, te vas a empezar a ordenar. Que mi día gire en torno a la Eucaristía, que todos los momentos de mi día, yo sé que yo tengo que trabajar, que tengo que responder con una casa, con unos oficios, con una familia, con unos quehaceres, con unos compromisos, con unas citas médicas, pero vas a buscar donde estés un espacio para ir a la Eucaristía, ojalá presencial, y que por algún motivo, solo Dios sabe los motivos que tenemos, y no pude ir, porque es que me enfermé, porque es que mi bebé se enfermó, mi esposo se enfermó, porque es que salí tarde del trabajo, vas a salir corriendo a buscar una Eucaristía virtual. Y ojalá no la dejes para el último momento del día, que ese sea el último recurso. Vas a empezar a buscar un momento para vivir Eucaristía, porque vamos a hacer una oración. Dentro de las gracias de la oración es sanación. La oración nos sana. Porque si la oración es descanso, cuando ustedes descansan y duermen en sus camas, todo su cuerpo se apaga, porque está haciendo lo importante. El cerebro empieza a hacer lo que no puede hacer cuando nosotros estamos despiertos, y empieza a trabajar. Ahí empieza a funcionar el cerebro a toda, y dice, vea, tenemos 5 horas, vea, esta muchacha casi no duerme, tenemos 5 horas para restaurar en ella lo que tenemos que restaurar. Lo mismo pasa con la oración. Cuando es verdadero descanso, ocurre en nosotros una sanación y una restauración muy profunda, muy interior, muy íntima. Y muchas veces es tan profunda que ni nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta de que ocurrió la sanación porque ya no tenemos la herida, ya no nos duele, ya no tenemos ese resentimiento, ese miedo, esa ira. Ya hay otros sentimientos y otras emociones que están ahí como dando testimonio, y a la vez tomamos mejores decisiones. Digamos que eso es como uno de los frutos que empezamos a ver cuando empezamos a orar. Por eso cuando alguien viene y me dice, ay, es que estoy mal, necesito un acompañamiento, casi de las primeras cosas que le pregunto es, ¿cómo está tu alma? Y cómo está tu alma es, ¿cómo está tu vida de oración? Porque si el alma está mal, pues de ahí para adelante todo va a estar mal, nada va a funcionar. Usted puede tener el mejor esposo del mundo, puede tener el mejor empleo, puede tener su vida económica solucionada, puede estar sano, puede tener la vida familiar normal y soñada, y usted va a sentir que usted está fuera de lugar, que algo pasa, que usted no está feliz, que usted no está donde debe estar. Se va a sentir insatisfecho en todo momento. Y esa es una frustración que Dios permite, y es sana y es santa frustración, porque no tenemos lo más importante, y es esa comunión de oración con Él. Un fruto de la oración también como sanación es que nos ubica y nos centra, me muestra realmente la grandeza de Dios, mi pequeñez y mi incapacidad, mi frustración cuando estoy lejos de Él, pero a la vez cuando me acerco quita todo lo que no es de Él. La oración sana, la oración restaura, la oración vivifica, la oración consuela, la oración es como una fuente de agua viva donde tú puedes como que abrevarte, como que descansar, refrescarte. Eso es la oración para el espíritu. Y un alma que no está regada con oración se nota inmediatamente, porque lo consumen los afanes del día y no le alcanza el día ni la noche, no descansa, no duerme,
le cuesta conciliar el sueño, no encuentra cómo tomar una buena decisión, es de problema en problema con todas las personas que tiene alrededor, todo lo ve negro, todo lo ve gris, es una persona tan conflictiva, una persona que vive sin oración, una persona llena de frustraciones, de vacíos, carece de metas, como que vive por inercia, es un muerto viviente. La oración es tan importante y sobre todo como medio de sanación. Aquí vamos a entender, vamos a comprender también cómo puedo hacer oración de sanación. Bueno, vamos a tener primero la oración que hacemos a través de los sacramentos. Es la oración más perfecta, porque es el Espíritu Santo, lo que hemos dicho, quien viene y hace oración en mí. Por medio de mí recoge mis intenciones y las ofrece por medio de Cristo al Padre Eterno. Y eso ineludiblemente, muchachos, va a tener una respuesta. Ineludiblemente, cuando hacemos oración por medio de los sacramentos, vamos a obtener una respuesta. O sea, es un clamor tan fuerte que el mismo Dios no se puede resistir, porque es la sangre de Cristo crucificado la que clama a través de los sacramentos por nuestra intercesión. La que intercede por nosotros es la sangre de Cristo a través de los sacramentos. El más poderoso, la Eucaristía diaria, la confesión frecuente. Y quienes no tienen sus sacramentos, nuevamente los invitamos a actualizarse, a vivirlos, a actualizarlos en sus vidas, el misterio salvífico. Quienes solamente son bautizados pero no han recibido la primera comunión, poderlo hacer. Van a encontrar ahí descanso y respuesta. Ustedes se van a sentir como si hubiesen nacido otra vez, como si acabaran de nacer. La oración que hacemos a través de los sacramentos es la oración que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver si nos queda tiempo en la última parte, cómo conservar los frutos, si nos queda tiempo para explicar un poquito acerca de la Eucaristía y el misterio tan grande que es la Eucaristía y por qué no nos debemos perder este misterio de amor. Todo lo que nos perdemos cuando no asistimos. Esperamos poderlo hacer en la última parte, ojalá nos alcance el tiempo. Y si no, se los vamos a dejar como una charla anexa porque es algo tan importante que no merece dejarse de lado. Bueno, toda la oración que hacemos a través de los sacramentos, no importa, vea, estoy muy cansado, no importa, vaya a la Eucaristía y aprenda a descansar en la Eucaristía. Cuando yo estoy muy cansada, me voy para la Eucaristía, eso es un descanso. Yo salgo de la Eucaristía como si me hubiera bañado, como si hubiera dormido 10 horas, como si hubiera descansado toda la noche, como si ya no tuviese las mismas dificultades. Y es que la Eucaristía nos da una perspectiva nueva, porque nos da una perspectiva de amor a través de Cristo. Bueno, la oración que hacemos a través de los sacramentos, poderosísima y eficaz y infalible es, bueno, la oración que hacemos a través del Santo Rosario. Después de la Eucaristía, el Santo Rosario de la Santísima Virgen María es la oración más poderosa, porque es la intercesión de la Madre. Y lo que pedimos por medio de ella, no nos lo niegan. Ella es un medio perfecto porque perfecciona nuestra oración, perfecciona nuestra intimidad con Dios y nos enseña cómo ser verdaderos orantes. Porque ella ha sido la criatura más orante, más perfecta y cuya oración ha agradado a Dios más que ninguna otra. Entonces de ella tenemos mucho que aprender meditando sus santos misterios. Es insondable la fuente de amor, de gracia, de pureza, de misericordia, de bondad que emana de ella. Ella es la tesorera de las gracias del cielo. O sea, si necesitamos algo, hay que ir donde ella. Y con ella a San José. Ella tiene un arma secreta. A mí me gusta decirle así porque es que en realidad es el arma secreta de la Virgen. Y cuando nos acercamos mucho a ella, ineludiblemente empezamos a percibir la presencia paternal de San José. Empezamos a tener esa intimidad con San José. Y ya no es solo la intercesión de ella, sino que San José le ayuda en todo. San José es el custodio de ella y ellos dos son un solo clamor delante del Padre. Por eso cuando yo pido a San José, no es que esté dejando de lado a la Virgen. Y cuando pido a la Virgen, no es que esté dejando de lado a San José. Hay momentos más fuertes de oración con la Virgen, hay momentos de oración más fuerte con San José. Pero para Dios, ellos son una sola cosa, porque son esposos.
y los dos están unidos en la voluntad ordenada hacia el Padre. Entonces, su voluntad toda es una, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y a través de esos corazones que nos aman tanto, pero que primero aman tanto a Dios, ellos interceden por nosotros día y noche. Y con ellos toda la corte de ángeles y santos. Entonces, la oración que hacemos a través de la Virgen María, a través de San José, de los ángeles y de los santos, es poderosísima. Es una oración eficaz. Miren, todos los días, desde el lunes, vamos a empezar a hacer unas oraciones específicas y vamos a aprender cómo contemplar los misterios de Dios en la palabra. Y eso va a ser sanador. Esa es la tercera fuente de gracia que encontramos en la oración perfecta y hermosa. Y es la oración de intercesión. Y nosotros, muchachos, nos podemos constituir en verdaderos intercesores por la sanación de nuestra familia. Y aquí no solamente quiero hablar de la oración del Santo Rosario, la Eucaristía, la oración a San José, a los ángeles y los santos, sino la oración que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo. El cuerpo también ora. ¿Qué tal que yo les estuviera dando la charla así, con pereza? Entonces, muchachos, imagínense, ¿cómo se vería eso? No así, motivada, que me acerco a la cámara, como que quiero estar allá con ustedes, como teniendo una conversación con cada uno de ustedes particular y privada, porque eso es lo que yo quisiera con estas charlas. Y Dios sabe que es así. Quiero que sus corazones se inunden, se motiven, se alienten, encuentren respuestas, pero a la vez encuentren ánimo para caminar hacia Dios. Eso es lo que pretendemos con estas charlas. Pero si yo empiezo a transmitirles así, ¿eso va a tener credibilidad? No, porque yo también predico con mi cuerpo, no solo con mi voz, con el tono de la voz, con mis palabras, también con la expresión de mis ojos, la expresión de mis manos. Y como ustedes ven, yo soy muy expresiva, entonces peor, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que con el cuerpo también se ora. Así como con el cuerpo se predica, así como con el cuerpo se habla, así como con el cuerpo se ama, con el cuerpo también se ora. Todo lo que hacemos con el alma, el cuerpo está facultado para hacerlo con sus potencias físicas. Y una de las más fuertes, digamos que el cuerpo es capaz, si es que podemos decirle al cuerpo que tiene una potencia, el cuerpo es capaz de disponerse. Y a medida que yo dispongo el cuerpo, el alma se dispone mejor. Es muy importante que acompañado de la oración venga también la oración del cuerpo, que es la mortificación. Esto lo aprendemos de San José María Escrivá de Balaguer, y él habla de la mortificación de una forma tan divina. Y él dice, es que así como yo dispongo mi alma para orar, que dejo de lado todas las preocupaciones y me concentro en el Dios que me ama, yo también necesito disponer mi cuerpo. ¿Y cómo dispongo mi cuerpo? Con mortificación. Cuando ustedes empiezan a consolar mucho el cuerpo, van a notar su alma poco dispuesta a la oración, que les cuesta, empiezan a caer en una especie como de tibieza espiritual, de mediocridad, de falta de ganas para orar, de falta de disposición. Y usted quiere que eso se levante, que esas ganas de orar estén ahí, que esas ganas de ir a Eucaristía estén ahí altas. Empiece a bajarle a los estímulos al cuerpo y empiece a estimular el alma. Empiece a bajarle y a sosegar el alma y a estimular, a bajarle y a sosegar el cuerpo y a estimular el alma. ¿Cómo estimulamos el alma? Con sacrificio. El alma se estimula con sacrificio. Una manera sacrificada de orar, hacer por ejemplo el ayuno los viernes, todos los viernes de cada semana, y sobre todo ahora que ya estamos en Cuaresma, no nos perdamos ese ayuno. En Cuaresma, y en realidad como debería ser el ayuno los viernes, una comida a pan y agua. Entonces ayunas, por ejemplo, yo ayuno en la mañana, mediodía, hasta las 12. En ese momento voy a comer pan y agua solamente. Como pan, espero un momentico y tomo agua, por si de pronto me cae mal. Se me distiende el estómago, voy a hacerlo por partes. Si no me cae mal, lo como junto. Voy a
Cuando ya sea el momento del almuerzo, voy a servirme porciones moderadas, no el barco de comida, y voy a intentar no tomar merienda ni algo. Y ya en la noche una comida ligera. El viernes evitamos comer carne uniéndonos al sacrificio de Cristo en la cruz, porque lo que hicieron con él fue una verdadera carnicería. Yo me uno a su sacrificio de cruz no comiendo carne, ¿cierto? Eso lo hacemos en Cuaresma. Ayuno, pan y agua, una comida, y una de las comidas, la otra comida que sea liviana, y del almuerzo que sea moderado, que no contenga carne. Ese es el ayuno que nos manda la iglesia, la abstinencia de carne. Y es un pequeño sacrificio, porque nos cuesta no comer proteína, nos cuesta no comer carne animal, proteína animal, quiero decir. Entonces ese día se comen un huevo, comen queso, comen germinados, por ejemplo, los que les gustan las maticas, germinados que son tan ricos en proteína, comen carne, otra cosa, reemplazan la carne por otra cosa. Esa disposición, ese sacrificio, van a ver, solo van a hacer ese ayuno en la semana, no más ese, solo ese. Y van a empezar a ver cómo su alma, dice la Santísima Virgen María, las revelaciones de María Valtorta, que es como si la carne separara, perdón, el espíritu, el alma separara en la carne, que es como el último escalón que tenemos para llegar a Dios. ¿Yo cómo puedo estar más cerca de Dios? Empieza a mortificarse. Tengo frío, no me voy a tapar. Tengo calor, me voy a cubrir. Todo lo contrario a lo que nos pide la carne. Está haciendo mucho sol, pues no me voy a pasar de cera, voy a caminar por donde está el sol. Alguien me dijo algo mal dicho, Señor, te lo ofrezco, perdónalo. Él no sabe lo que está diciendo, perdónalo. Yo también lo perdono en mi corazón. Ustedes van a empezar a ver que esas heridas van a empezar a ceder, a sanar. Y es medio eficaz la oración que hacemos con el cuerpo a través de la mortificación, porque es toda una cátedra para el demonio. Es decir, le exhortamos a que se vaya. Él no puede estar donde hay un alma mortificada. Ustedes quieren una verdadera sanación y liberación, créanle a Cristo. Cuando dice, no hay sanación y liberación para algunos casos y en algunos demonios, sino es a través del ayuno y de la oración. El ayuno y toda la mortificación de la carne que viene con ello. El ayuno. Ayunar, por ejemplo, un día de celular. Hoy no voy a ver esta serie, voy a ver una película de santos. No voy a escuchar esta música del mundo, voy a escuchar esta música de Dios. Y voy a empezar a mortificar mis sentidos. No, algo que les ponemos en las consagraciones a San José, no nos vamos a echar perfume, todo lo que va a durar la oración de sanación intergeneracional. Porque la oración que vamos a empezar el lunes, eso sí es hasta ahora nuevo para ustedes, es una oración de sanación intergeneracional. Vamos a sanar generaciones pasadas, presentes y futuras. Vamos a empezar a quitar esas ataduras. Y eso requiere de nosotros, muchachos, un corazón esforzado y valiente. Y el Espíritu de Dios está con nosotros. San José, los ángeles, la Virgen, todos los santos, nuestro Señor Jesucristo, todos interceden por nosotros. Vamos a dejar esta charla hasta aquí. Vamos a, como ustedes saben, siempre les mandamos como las conclusiones en un texto para que ustedes sepan orientarse más o menos de qué trató la charla y que puedan asentar ese aprendizaje en su alma. Miren, toda esta semana, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en las potencias del entendimiento, de la memoria con estas charlas, con la palabra de Dios, y también en la voluntad, cuando nos hemos aplicado a ver las charlas muy juiciosamente y haciendo las tareas. Ahora, la otra semana, viene ya el ejercicio práctico de todo lo que hemos aprendido. Y vamos a durar 18 días en ese proceso de purificación, de oración y de intimidad con Dios. No desaprovechen esta oportunidad, muchachos. Vean, estos 18 días se van volando, pero a ustedes les va a quedar el fruto de todo lo que van a hacer estos 18 días. No es nada. 18 días no es nada. En estos 18 días vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, vamos a hacer unas mortificaciones muy sencillas y muy simples, pero las vamos a hacer con el corazón. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en nuestras familias. Y cuando vayamos a esa entrega y esa ceremonia, vamos a llegar con el corazón hinchado de amor y agradecido por haber vivido este proceso. Entonces no se pierdan esta oportunidad de vivir esta sanación intergeneracional.
desde el lunes 19 hasta el viernes 8 de marzo, ¿cierto? Y el 9 concluimos con el retiro. Por eso, quienes no se han puesto al día con las charlas, les recomiendo que empiecen la oración del lunes estando al día. Quienes apenas van a empezar la consagración, la pueden empezar ya. Pero lo importante es que para el lunes no estén atrasados. ¿Listo? Porque ya se juntan muchas cosas y ya no hay tiempo. Vamos a quedar en la presencia de Dios con la intercesión de la Virgen y de los santos, de San José. Vamos a pedirle al cielo que nos llene de mucha fortaleza para vivir este proceso que Dios nos ha pedido y que Él mismo nos está asistiendo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la paz en el corazón para enfrentar todas las situaciones que en este momento no controlamos, para poder vivir este proceso de cara a Él y pensando siempre en lo que más gloria da a Él en nuestras familias, pidiendo su conversión, su conversión. A ti te lo pedimos, Señor, tú que vives y reinas en medio de los ángeles, en medio de su adoración, por los siglos de los siglos, con Santa María y San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes.